Esta brujería no ve mal a un poseído. Conversa con los espíritus. Más de 300 rituales distintos del Boori aún se practican en secreto en aldeas de Nigeria. ¿Y si la enfermedad fuera un aviso y no un enemigo? Existe un espejo que, cerrado en el instante preciso, puede atar la fidelidad de alguien, y pocos se atreven a usarlo. Y en 1899, una reina lanzó algo al aire que hizo que soldados armados huyeran en pánico. Esto no es fantasía, está registrado en la historia. Escucha con atención porque lo que vas a descubrir cambia la forma en que entiendes el poder. Este es el canal del brujo Efraín Balak. Les doy la bienvenida. Aquí exploramos el lado arcano de la historia, la filosofía y la brujería. El índice, como siempre, está en la descripción de este video. Quizás has oído hablar de brujería africana, de vudú, de hechicería. Pero hoy vas a conocer algo más profundo, la raíz de muchas de esas prácticas. Vamos a hablar del Boori. El Boori es un sistema de creencias y prácticas espirituales, por así decirlo, una religión tradicional entre los Hausa, un grupo étnico predominante en el norte de Nigeria y partes de Níger. Pero es crucial entenderlo más profundamente. Boori no es el nombre simplemente de un culto. La palabra en la lengua Hausa designa la fuerza espiritual que habita en todo lo físico. Imagina la energía potencial en una semilla antes de germinar. Eso es Boori. Esta conexión es tan fundamental que la palabra comparte su raíz etimológica con boraza, el licor destilado que se usa para inducir estados alterados de conciencia, y con boca, el término que se usa para el curandero o hechicero. Esta tríada, espíritu, intoxicación sagrada y medicina, no es una coincidencia. Es la base de la práctica mágica del pueblo Hausa. Es el poder latente, como el fuego esperando en la madera seca. El principio que rige la interacción con esta fuerza es radicalmente distinto al de muchas religiones. No se practica el exorcismo, que busca expulsar a los espíritus. El método aquí es el adorcismo. Invitamos al espíritu a manifestarse. Se le acoge y se negocia con él en un entorno controlado. La lógica es simple. Un espíritu es una fuerza de la naturaleza. Intentar destruirla es inútil y peligroso. Es más inteligente y eficiente aprender a canalizarla para obtener resultados concretos. Se usa el Boori para curar enfermedades que la medicina convencional no puede tocar, para asegurar la protección de una comunidad o para atraer la prosperidad. Las herramientas para lograrlo son rituales que combinan música, danza y, el elemento más crucial, el trance de posesión. Juntos desvelaremos la saga de este culto milenario, desde su era dorada como religión oficial dirigida por reinas sacerdotisas, hasta su tenaz supervivencia en la clandestinidad tras la llegada del Islam. Exploraremos el arte de la posesión, donde mujeres y hombres se convierten en caballos de dioses antiguos, y te enseñaré a reconocer las señales. Conoceremos a los Iskoki, los espíritus que pueblan este panteón, desde Mahiro, el abuelo de todos ellos, y los altivos espíritus musulmanes, hasta los guerreros del escudo y los temibles pero necesarios niños de la viruela. Te iniciaré en la brujería práctica del día a día. Veremos los hechizos y las fórmulas que han usado las mujeres Hausa durante siglos para asegurar la fidelidad, para hacer regresar a un ser amado o para proteger sus hogares.
descubriremos por qué el Bori siempre ha sido un refugio para los marginados de la sociedad, para las mujeres independientes y para los Yandaudu, los hombres con alma femenina que encontraron en estos ritos un poder y una identidad que el mundo exterior les negaba. Te contaré mitos y relatos que hielan la sangre y ensanchan el alma, como el de la reina bruja Sarraunia, que con su magia detuvo el avance del ejército colonial francés, una historia real documentada que desafía la lógica occidental. Pero también hablaré con honestidad sobre el precio del poder. Como brujo, es mi deber advertirte de los peligros, los pactos oscuros y las consecuencias de tratar con fuerzas que no perdonan el error ni la falta de respeto. Y finalmente situaremos al Bori en el mapa espiritual de África, mostrando sus asombrosos diálogos con el Vodún, la religión yoruba de los orishas, y su compleja simbiosis con el Islam. Mis palabras se sostienen no solo en la tradición oral, sino en el trabajo de investigadores que con ojos forasteros intentaron documentar lo que nosotros vivimos. Académicos como A.J.N. Tremearne o Jacqueline Monfuga Nicolás registraron estos ritos confirmando la antigüedad y complejidad de un sistema que ellos apenas lograron ver. Así, fusionando la crónica del erudito con la voz del hechicero, os presento el culto Bori Hausa. Prepárate, porque estás a punto de adentrarte en un camino donde lo arcano ilumina lo cotidiano y los espíritus aún danzan con los mortales al son de un antiguo tambor. Empecemos. Bori. Más allá de la brujería, la fuerza espiritual de los Hausa. Para empezar es necesario desmontar una idea errónea pero muy extendida. Cuando se habla de brujería, la mayoría de la gente piensa en un conjunto de hechizos o rituales aislados, casi siempre con una intención egoísta o maliciosa. Esa visión es una caricatura que no sirve para entender sistemas complejos como el de los Hausa. La práctica Hausa es en su origen un marco completo para entender y operar en el universo. La primera clave para descifrarlo está en el nombre. Bori. Esta palabra Hausa no se traduce como culto ni como magia. Su significado es mucho más fundamental. Bori, la fuerza espiritual que anima el mundo físico. Es una energía latente que está presente en todo. Piensa en ella no como un fantasma, sino como la vida latente en una semilla antes de que brote. Es el poder concentrado en un árbol que ha visto pasar 1000 estaciones o la conciencia de un río que ha moldeado un valle. Esta fuerza es tan real y tangible para sus practicantes que la palabra está directamente emparentada con otras dos de la vida cotidiana. Boraza, el licor de mijo que se usa para alterar la conciencia y facilitar el contacto con lo invisible, y boca, el término que designa al especialista, al curandero o hechicero que sabe cómo manipular esa fuerza. La conexión es clara y deliberada. Para los Hausa, el espíritu, la alteración de la conciencia y la medicina forman parte de un solo campo de conocimiento práctico. Esta visión del mundo como un campo de energía consciente tiene una implicación inmediata. Nada es inerte. El universo es una red de voluntades y conciencias. Cada acto, desde construir una casa hasta recoger una hierba, es una interacción con las fuerzas que residen en ese lugar y en ese objeto. Ignorar esto, según la tradición, es la causa directa de muchos infortunios. Una enfermedad que no responde a remedios, una racha de mala suerte o una cosecha que se pierde, pueden ser la respuesta de un Bori que ha sido perturbado sin permiso o sin una ofrenda de respeto. El objetivo principal de un especialista no es acumular poder,
sino mantener o restaurar el equilibrio. En lengua hausa, este estado de armonía, salud y bienestar se llama la filla. El trabajo del boca, entonces, es el de un restaurador de la filla. Aquí encontramos la diferencia más radical con las tradiciones occidentales. El método. Ante un espíritu que causa un problema, la respuesta de muchas religiones es el exorcismo, un ritual de combate para expulsar a la fuerza invasora. El enfoque Bori es el opuesto. Su método es el adorcismo, un término que no se refiere a adorar en el sentido de sumisión, sino a incorporar o adoptar. Si un espíritu causa una enfermedad, no se le considera un enemigo a destruir, sino una entidad que está usando el único lenguaje que tiene para comunicarse, el sufrimiento del cuerpo. El espíritu está pidiendo algo, por lo tanto, en lugar de luchar, se negocia. Se le invita a manifestarse en un entorno ritual. Se le pregunta qué necesita y se le da. Una vez satisfecho, el espíritu deja de ser una fuerza disruptiva y, en muchos casos, se convierte en un aliado protector. El enfermo se cura porque la causa del desequilibrio ha sido resuelta. Existen casos documentados que lo demuestran. A.J.N. Tremearne, un oficial británico que estudió estas prácticas a principios del siglo XX, relató en su libro de 1914, The Ban of the Bori, el caso de una mujer que sufría una parálisis que los médicos no podían explicar. Tras una ceremonia Bori, se determinó que el espíritu de un árbol sagrado que el marido de la mujer había talado era el causante. A través de un médium en trance, el espíritu exigió una restitución clara. El sacrificio de una cabra negra y que se plantaran 3 árboles nuevos en el lugar del antiguo. La familia cumplió el pacto. Según Tremearne, la mujer empezó a recuperar la movilidad poco después. No hubo una batalla espiritual, sino un acto de reparación. Dentro de este sistema, es crucial distinguir entre 2 tipos de practicantes de magia, porque no todo el que tiene poder lo usa igual ni lo obtiene de la misma fuente. Hacer un breve paréntesis para comentarte. La mayoría de las personas que me contactan, que no son pocas, me han pedido que explique más sobre demonología, entes y deidades que pueden ayudar en las intenciones del amor. Es por esa razón que me he tomado la molestia de crear la guía más completa que podrás encontrar sobre entes y demonios del amor. Incluye el sigilo correspondiente por cada uno y la forma de invocación para que pueda ayudarte. Es una guía muy completa. Este material lo dejo en un enlace en la descripción. Por otro lado, si te interesa profundizar más en la magia negra, tenemos un grupo privado donde está, por así decirlo, mi aquelarre de aprendices. Ahí conversamos y debatimos temas más profundos de la brujería. Las plazas son limitadas. El enlace también está en la descripción. Finalmente, si te interesa contactarme para algún trabajo de cualquier tipo, mi único correo es efraimbalak@gmail.com y mi única web es efraimbalak.org. No intenten comunicarse por otro medio. Gustoso les atenderé. Tengan en cuenta, por favor, que muchas personas intentan contactarse conmigo y a veces me resulta demoroso responder a todos, pero siempre lo hago. Para acabar, incluyo en la caja de descripción un regalo si están interesados en la magia negra y los hechizos de amor. Continuemos. Por un lado está el Boca. Boca, el técnico de lo sagrado cuyo poder se basa en el conocimiento aprendido. Un Boca no nace, se hace. Es un especialista que ha pasado años como aprendiz estudiando las propiedades de las hierbas, las fórmulas de las pociones, Magani, los cantos de poder y la estructura de los rituales. Su poder reside en sus herramientas y en su saber, no en una cualidad innata. Aunque puede usar su conocimiento para dañar,
La gran mayoría de los bokayes se dedican a la curación, la adivinación y la protección, sirviendo como los médicos y consejeros de su comunidad. Por otro lado existe el maye. Maye, el brujo de poder innato, que nace con una capacidad psíquica para influir en el mundo. A diferencia del boka, el maye no necesita rituales ni herramientas externas para causar un efecto. La tradición sostiene que su alma puede actuar a distancia, a menudo mientras su cuerpo duerme, para drenar la vitalidad de sus víctimas o provocar accidentes. El maye representa una fuerza caótica y depredadora y actúa al margen de las reglas del bori. La coexistencia de estas dos figuras es fundamental. Gran parte del trabajo de un boka es defensivo y está diseñado para proteger a la gente de los ataques de un maye. Un boka conoce los amuletos, los contrahechizos y los rituales para crear escudos espirituales o para invocar a un espíritu guerrero como Garki Baba, que actúe como guardián contra estas amenazas invisibles. Por lo tanto, el sistema Bori no es solo un camino para negociar con los espíritus de la naturaleza. Es también el principal mecanismo de defensa de la comunidad contra las formas más oscuras del poder psíquico humano. Un consejo práctico para empezar a percibir esto en tu vida diaria es simple. Antes de entrar en una habitación o en un espacio natural, detente un momento y no solo mires, sino que sientas. ¿El aire es pesado o ligero? ¿El silencio es pacífico o tenso? Ese sentimiento es el primer paso para percibir el Bori de un lugar. En definitiva, el Bori es una visión del mundo en la que el universo está vivo. Y la magia es la ciencia de la comunicación y el equilibrio. Su método es la diplomacia espiritual. Y su practicante, el boka, es a la vez un médico, un protector y un mediador entre el mundo de los humanos y el vasto y consciente mundo de los espíritus. De reinas sacerdotisas a la clandestinidad, la asombrosa resiliencia del culto. La historia del Bori es una crónica de poder, persecución y una asombrosa capacidad para sobrevivir. Lo que hoy a menudo se percibe como una práctica de aldea o un ritual secreto fue, en su momento de apogeo, una religión de Estado con una influencia institucional que se medía de igual a igual con la de los reyes. En los antiguos estados Hausa, antes de que el Islam se convirtiera en la fuerza dominante, el Bori era el sistema operativo de la vida pública. No era una creencia, sino la religión oficial en reinos clave como Katsina, Gobir y la mítica Daura. Al frente de esta estructura no había un clero masculino, sino una figura de un poder inmenso, la Inna. Inna, la suma sacerdotisa del reino, cuyo título significa Madre de todos nosotros. La Inna no era solo una líder espiritual, era una figura política de primer orden. Tenía un lugar reservado en la corte real y los gobernantes no tomaban decisiones estratégicas, desde iniciar una guerra hasta decidir cuándo plantar las cosechas. Sin su consejo. Su autoridad emanaba de su capacidad para entrar en trance y comunicarse directamente con los espíritus tutelares del reino, actuando como un oráculo de carne y hueso. Ella dirigía un cuerpo de sacerdotisas que orquestaban los grandes rituales públicos para asegurar la lluvia, la fertilidad de la tierra y la protección contra plagas y enemigos. En muchos casos, este cargo era hereditario, lo que dio lugar a linajes de reinas espirituales que gobernaban el mundo invisible mientras los reyes administraban el visible. El culto, en esa época, era una práctica pública y visible. Había santuarios en bosques, junto a pozos y bajo árboles considerados sagrados.
donde se rendía culto a deidades específicas. La tradición oral y las crónicas de viajeros nos han dejado los nombres de algunas de estas fuerzas. Se veneraba a Kure, un poderoso espíritu masculino que exigía sacrificios de machos cabríos rojos. Se rendía culto a Uwardowa, la madre del bosque, protectora de los cazadores, y a Uwargona, la diosa de la agricultura que recibía ofrendas de animales de pelaje blanco. En los ríos reinaba Sarkin Rafi, el rey del río, un espíritu temible que a veces se asociaba con una entidad monstruosa llamada Dodo. Las leyendas más antiguas, aquellas que se susurran con algo de temor, dicen que a Dodo se le llegaban a ofrecer sacrificios humanos en épocas de extrema sequía o para evitar inundaciones catastróficas. Cada clan además tenía su animal totémico, una especie cuya caza estaba prohibida y cuya alma estaba ligada al destino del grupo. Todo este orden social y espiritual comenzó a resquebrajarse con la llegada del Islam. Introducido a través de las rutas comerciales transsaharianas a partir del siglo XI, el monoteísmo islámico se vio como una amenaza directa a la cosmología Bori. Los clérigos y gobernantes musulmanes veían la veneración de espíritus y la existencia de santuarios como idolatría, shirk, el mayor pecado en el Islam. Así comenzó una campaña lenta pero constante para suprimir estas prácticas. Un caso histórico muy claro es el del culto a Tsumbubura en Kano. Tsumbubura era una deidad femenina muy popular, probablemente un espíritu del agua, cuyo santuario en una colina atraía a devotos de toda la región. En el siglo XIV, los gobernantes musulmanes de Kano ordenaron su destrucción. Pero la fe de la gente no se borra demoliendo un altar. La práctica simplemente se hizo clandestina. Aquí es donde el Bori demostró una inteligencia estratégica que marcaría toda su historia: la capacidad de sincretismo. Sincretismo, la fusión de diferentes creencias y prácticas religiosas. Los rituales no se detuvieron, se disfrazaron. Las sacerdotisas comenzaron a tejer elementos islámicos en sus ceremonias como un manto de camuflaje. Los antiguos espíritus recibieron nombres árabes. Se empezó a recitar el Corán para abrir los rituales animistas. Las deidades Hausa fueron reinterpretadas como jinn, los genios que la cosmología islámica sí acepta. Esta habilidad para fusionarse como un río que cambia de color al mezclarse con otro, permitió al Bori sobrevivir durante siglos en un estado de tensión con la ortodoxia. De hecho, muchos reyes Hausa, aunque se declaraban musulmanes, seguían manteniendo a una inna en su corte en secreto. La ruptura final se produjo a principios del siglo XIX. Un erudito y líder militar de etnia fulani, Usman Dan Fodio, lanzó una yihad, guerra santa, contra los reinos Hausa. Su justificación principal no era solo política, sino teológica. Acusó a los gobernantes Hausa de ser falsos musulmanes por permitir que estas prácticas sincréticas siguieran existiendo en sus cortes. Con su victoria y la creación del califato de Sokoto en 1804, se impuso una forma de Islam mucho más rígida y puritana. Los rituales Bori fueron oficialmente prohibidos. Las sacerdotisas perdieron cualquier vestigio de poder institucional y el culto fue empujado a los márgenes de la sociedad. Pero el Bori es como la hierba del Sahel. Aunque la pisen o la quemen, siempre vuelve a brotar. No desapareció, se replegó. Sus practicantes más devotos, junto con algunos nobles que se negaron a convertirse, huyeron a reinos fronterizos como Koni y Dogondouchi, en el actual Níger. Esos lugares se convirtieron en auténticos santuarios donde la tradición pudo preservarse con mayor pureza. En el resto del territorio Hausa, el Bori se convirtió en una religión de las sombras.
una práctica de resistencia cultural, mayoritariamente en manos de mujeres que encontraron en él un espacio de autoridad y comunidad al margen del sistema patriarcal. Las abuelas se convirtieron en las bibliotecas vivientes, memorizando las canciones y los rituales para transmitirlos a la siguiente generación. La llegada de los colonizadores europeos a finales del siglo XIX no hizo más que complicar las cosas. Tanto británicos en Nigeria como franceses en Níger, para mantener el control, pactaron con las élites musulmanas ya existentes, marginando aún más las tradiciones animistas que veían como supersticiones primitivas. Y sin embargo, el Bori demostró una vez más su increíble vitalidad. No solo sobrevivió, sino que viajó, gracias al trabajo de etnógrafos como el mencionado Tremearne. Sabemos que a principios del siglo XX existían comunidades Bori activas en ciudades como Trípoli y Túnez, formadas por los descendientes de personas esclavizadas de origen Hausa. Para ellos, lejos de su tierra, el Bori no era solo una religión, era el último hilo que los conectaba con su identidad, su lengua y sus ancestros. La historia del Bori, por lo tanto, no es la de una derrota, sino la de una retirada táctica magistral. Pasó de ser una religión de palacio a una práctica de resistencia. Aprendió a hablar el idioma de sus opresores para poder seguir existiendo en silencio. Lo que una vez fue el estruendo de los tambores en la Plaza del Rey, se convirtió en el susurro de las mujeres en el patio trasero. Y en ese susurro, el Bori encontró una nueva forma de poder, una que le ha permitido sobrevivir hasta hoy. Si hay una lección práctica en todo esto, es que la magia más efectiva es la que sabe adaptarse. Un ritual inflexible está destinado a convertirse en una reliquia. Un practicante que no sabe camuflar su poder en un entorno hostil no vivirá para contarlo. En la magia, la resiliencia no es obstinación, es inteligencia. El panteón viviente, conociendo a los Iskoki, los espíritus que gobiernan el destino. Los Hausa entienden que el universo está lleno de una fuerza consciente, pero ¿quiénes son los agentes de esa fuerza? Aquí es donde la tradición Bori se vuelve un mapa detallado. Es necesario abandonar las ideas de ángeles y demonios, porque los espíritus Bori, a quienes llaman Iskoki, son mucho más parecidos a nosotros. No son seres abstractos, son, para decirlo de una forma sencilla, personas invisibles. Tienen personalidades definidas, linajes familiares, rangos sociales y preferencias muy concretas. Al frente de esta vasta sociedad espiritual se encuentra una figura suprema, conocida por varios nombres. A veces le llaman Mahiro, que significa el abuelo de todos los espíritus, y otras Sarkin Aljan, el rey de los espíritus. Con la llegada del Islam, muchos practicantes lo sincretizaron con la figura de Sulaimán, el rey Salomón, famoso en el Corán por su dominio sobre los jinn. Bajo su mando, el resto de los Iskoki se organizan en casas o linajes, cada una con su propio líder y su esfera de influencia. Aunque hay variaciones locales, los estudiosos como AJN Tremearne han catalogado varias de estas casas principales y conocerlas es fundamental. Los primeros que debes conocer son los Jan Riga, que se traduce como los que visten ropa. Son los espíritus de la élite, los urbanitas. Se les considera musulmanes porque su iconografía y comportamiento reflejan la cultura islámica que se impuso en las ciudades Hausa. Se les imagina vistiendo túnicas elegantes y turbantes, y a menudo se les asocia con el conocimiento, el comercio y la política. Su rey es Malam al-Hachi,
un espíritu que se representa como un anciano sabio, un erudito que ha hecho la peregrinación a la Meca. Es una figura de autoridad, a veces equiparada con el ángel de la muerte, pero también con un santo protector. Los Jan Riga son por lo general más predecibles y civilizados. Aceptan ofrendas de incienso costoso, perfumes y telas finas, y se les invoca para asuntos de negocios, estudios o para obtener favores de personas en el poder. En total contraste están los Babaku, literalmente los negros. Este nombre no se refiere al color de su piel, sino a su naturaleza pagana o no islamizada, en oposición a la vestimenta blanca de los Jan Riga. Son los espíritus de la tierra, los del mundo rural. Entre ellos hay antiguos dioses de la agricultura, espíritus de cazadores y pastores. Son más salvajes, más primarios y a menudo más peligrosos. Su líder es Mai Hasiki, cuyo nombre significa el que se arrastra sobre el vientre, una clara alusión a una gran serpiente. De hecho, se le considera una deidad serpiente que protege las cosechas, pero que también puede traer la plaga si se le ofende. Los Babaku no se impresionan con perfumes. Exigen ofrendas más directas, cerveza de mijo, carne cruda y, sobre todo, sacrificios de sangre. Se les invoca para asuntos de fertilidad, tanto de la tierra como de las personas, y para conectar con el poder más ancestral de la naturaleza. Luego tenemos a los Yangarki, los hijos del escudo. Son una casa de espíritus militares. Antiguos guerreros, generales y reyes que murieron en batalla y que ahora sirven como protectores feroces. Su líder es Garki Baba, el gran escudo. Es un espíritu severo y marcial. No se le pide riqueza, se le pide protección contra enemigos físicos y mágicos. Invocar a Garki Baba o a uno de sus lugartenientes es como contratar a una guardia pretoriana invisible. Se dice que pueden desatar enfermedades sobre los enemigos de sus devotos, o crear un escudo de energía que desvía los ataques. Durante los rituales, cuando un médium es poseído por un Yangarki, a menudo representa escenas de combate, blande espadas imaginarias y adopta una postura de guerrero invencible. Quizás una de las casas más peculiares y temidas es la de los Yayan Sansana, los niños de la viruela. Son un grupo de espíritus infantiles responsables de las enfermedades eruptivas que históricamente devastaron este pueblo. Se dividen en niños y niñas, y son extremadamente caprichosos. Su reina es Nana Mariyamu, a quien se imagina como una niña pequeña pero de un poder temible. Si se enfada puede traer fiebres, sarpullidos y en el peor de los casos la viruela. Pero si se la trata con cariño puede proteger a los niños de una aldea. A estos espíritus no se les ofrecen sacrificios de sangre, sino cosas que le gustarían a un niño. Dulces, juguetes, cuencos de leche fresca y canciones de cuna. Cuando un médium es poseído por Nana Mariyamu, a menudo habla con voz infantil, pide golosinas o se comporta como un niño malcriado. Tratar con ellos es delicado. Es un acto de apaciguamiento constante. Finalmente están los Tandowa, los espíritus de la naturaleza indómita, del monte o la maleza. Aquí se incluyen los espíritus de los grandes animales salvajes como Saki, el espíritu del león, así como los genios que habitan en lugares específicos, un río, una cueva, un baobab gigante. Son en su mayoría entidades no humanas y por lo tanto las más impredecibles. Algunos son guardianes neutrales de sus territorios, pero otros son abiertamente peligrosos para los humanos que invaden sus dominios sin mostrar respeto. Antes de cazar o de adentrarse en un bosque denso,
Un Boka siempre hará una pequeña ofrenda a los Tandowa locales para pedir permiso y paso seguro. Ignorarlos es invitar al desastre. Como puedes ver, el Panteón Bori no es una simple lista de nombres. Es un sistema organizado que refleja todas las facetas de la vida humana y natural. Cada espíritu tiene una función, un dominio y un protocolo. El trabajo del brujo es conocer este mapa. Cuando un cliente viene a mí con un problema, mi primera tarea es diagnosticar qué tipo de espíritu está involucrado. ¿Es un asunto de negocios que requiere una ofrenda a un Jan Riga? ¿O es una enfermedad súbita que sugiere la ira de un Babaku? La elección del ritual, la ofrenda y el canto dependen enteramente de este diagnóstico. Usar el protocolo equivocado no solo es ineficaz, sino que puede ser peligroso. Ofrecerle dulces a un espíritu guerrero es un insulto. Invocar a un espíritu de la tierra en medio de la ciudad puede ser caótico. Un consejo práctico derivado de este conocimiento: empieza a observar el mundo a tu alrededor en términos de estas categorías. El espíritu de una gran ciudad, con sus reglas, su comercio y su política, tiene la naturaleza de los Jan Riga. La energía de un parque nacional o un bosque virgen es el dominio de los Tandowa. Aprender a sentir y clasificar las energías de los lugares es el primer paso para interactuar con ellas de forma segura y efectiva. El caballo y el jinete, el arte del trance y la posesión en la ceremonia Bori. Este es el mecanismo que hace posible la comunicación entre el mundo visible y el invisible, el trance de posesión. Para un observador externo, este puede ser el aspecto más desconcertante o incluso alarmante del culto Bori. Ver a una persona entrar en convulsiones, hablar con una voz que no es la suya o moverse de formas no humanas puede interpretarse como un episodio de histeria o locura. Pero para un especialista que conoce el marco, lo que está ocurriendo es una técnica espiritual muy precisa y controlada. Es el momento en que un ser humano se convierte en un puente viviente. En la terminología de la tradición Hausa, el médium que entra en trance es llamado doki, que se traduce literalmente como caballo. Si es una mujer se le llama godilla o yegua. El espíritu que desciende para manifestarse es el jinete. Esta metáfora es fundamental y muy precisa. El médium no es una víctima indefensa, es un vehículo entrenado y consagrado. Su conciencia personal no es aniquilada, sino que aprende a hacerse a un lado, permitiendo que el jinete tome el control de forma temporal y con un propósito. Un buen médium, como un buen caballo de batalla, debe ser fuerte, disciplinado y capaz de responder al jinete correcto, pero también de resistir a cualquier otra fuerza que intente montarlo sin permiso. El camino para convertirse en un doki es un proceso largo que con frecuencia comienza con lo que los antropólogos llaman una enfermedad de vocación. Una persona empieza a sufrir un mal que los remedios convencionales no pueden curar. Una depresión que no cede, una dolencia física sin causa aparente, pesadillas recurrentes o una sensación de disociación. En la tradición Bori, esto se interpreta como la llamada de un espíritu que ha elegido a esa persona para que sea su vehículo en el mundo. La única cura verdadera es aceptar esa llamada y aprender a canalizar la energía de ese espíritu de forma constructiva. La ceremonia de iniciación, conocida como Girka, es un proceso de entrenamiento intensivo donde el novicio aprende a abrirse al espíritu de manera controlada, a reconocer su energía específica y finalmente, a permitir la posesión sin sufrir daños físicos o psicológicos. La pregunta clave es, ¿cómo se inicia este proceso?
La respuesta es el sonido. En la práctica Bori existe una ley inviolable. Un espíritu no desciende si no escucha su música. El sonido no es un simple fondo para el ritual. Es la llave vibracional que abre el canal entre los dos mundos e invoca a una entidad en particular. Cada iskoki, desde el más poderoso hasta el más modesto, tiene su propio kiran, su llamada musical distintiva. Puede ser un ritmo complejo de tambores, una melodía concreta tocada en el goje, un tipo de violín de una sola cuerda, o incluso una combinación de cantos corales y aplausos rítmicos. Los músicos de una ceremonia Bori son, por lo tanto, técnicos espirituales. El macadí, el tamborilero, es un maestro que conoce de memoria cientos de ritmos. Si la sacerdotisa líder necesita la presencia de Dangaladima, un espíritu festivo, el tamborilero tocará un ritmo rápido y alegre. Si se requiere la fuerza de un espíritu guerrero, el ritmo será marcial y potente. Una ceremonia típica comienza al atardecer. Los participantes forman un círculo. El espacio se consagra con el humo de inciensos y los músicos empiezan a tocar. Los médiums, conocidos como Jam Bori, hijos del Bori, inician una danza. El movimiento suele ser circular y repetitivo, diseñado para calmar la mente racional y abrir el cuerpo a la influencia de la energía. A medida que el ritmo se intensifica, el cambio en los médiums se hace visible. Uno puede empezar a temblar, sus ojos pueden girar, o su respiración puede volverse profunda y sonora. Esa es la señal de que el jinete está llegando. Cuando el espíritu finalmente monta al médium, la transformación es completa. Ya no es la personalidad del individuo la que actúa, sino la del iskoki, que se expresa a través de su cuerpo. Cada espíritu tiene una firma de posesión, un conjunto de comportamientos característicos. Esto ha sido documentado con gran detalle. El etnógrafo Fremont E. Miller, por ejemplo, describió en la década de 1960 como un médium poseído por el espíritu serpiente Mai Yasiki. Caía al suelo y comenzaba a moverse de forma ondulante, sisear y devorar huevos crudos que le eran ofrecidos, replicando los instintos del animal. Esto no es una actuación en el sentido de una farsa. Es la manifestación de una conciencia no humana a través de un cuerpo humano. Si por el contrario desciende un espíritu guerrero, el médium adoptará una postura rígida y una mirada feroz, blandiendo un bastón como si fuera una lanza. Esta representación tiene una función práctica. A través del médium, el espíritu puede hablar, dar un oráculo, diagnosticar la causa espiritual de una enfermedad o exigir una ofrenda para resolver un problema. El trance convierte al cuerpo en un nexo de comunicación. Un ritual de este calibre, que maneja energías tan intensas, requiere de salvaguardias para evitar que se vuelva caótico o peligroso. Aquí es donde interviene otra figura clave: los Masukiwo, cuyo nombre se traduce como pastores o cuidadores. Son miembros experimentados del culto que permanecen fuera del trance durante la ceremonia. Su única misión es garantizar la seguridad del médium y de los presentes. Si un médium es poseído por un espíritu particularmente violento, los Masukiwo están ahí para contenerlo, para asegurarse de que no se haga daño ni lo haga a otros. Son, en cierto modo, los anclajes que mantienen el ritual conectado a tierra. También asisten al médium ofreciéndole al espíritu las bebidas o el tabaco que pide, ajustando su vestimenta ritual y fundamentalmente ayudándole a salir del trance cuando los músicos cambian el ritmo para despedir al jinete. La salida del trance puede ser brusca y el médium a menudo queda exhausto y desorientado,
con pocos o ningún recuerdo de lo sucedido. Es como despertar de un sueño muy vívido. La presencia de los Masukiwo garantiza que el viaje al mundo espiritual sea un viaje de ida y vuelta seguro. Por lo tanto, el trance en el Bori no es una pérdida de control, sino una cesión temporal y voluntaria del control a una fuerza mayor, dentro de un marco ritual diseñado para ser seguro y con un propósito. Es una técnica que permite a la comunidad interactuar directamente con las fuerzas que influyen en su mundo para pedir, negociar y, en última instancia, sanar. Es el corazón operativo de esta tradición, un arte espiritual que se ha refinado a lo largo de incontables generaciones. Brujería en la vida cotidiana, hechizos, amuletos y fórmulas prácticas del Bori. Vamos a entrar en el terreno de lo práctico, en cómo este sistema se traduce en actos concretos que la gente ha usado durante siglos para moldear su realidad. La magia Hausa no es algo que se reserve solo para las grandes ceremonias. Su verdadero poder está en su aplicación cotidiana, en las técnicas que las personas, y en especial las mujeres, han empleado para navegar la vida. Vamos a examinar algunas de estas fórmulas como técnicas con una lógica interna muy clara. Una de las áreas más desarrolladas de la magia práctica Hausa es la que se ocupa de las relaciones humanas. En una sociedad con estructuras sociales a menudo muy definidas, la magia se convirtió en una herramienta para ejercer influencia y control en el ámbito doméstico. Uno de los hechizos más conocidos y a menudo temido por los hombres es el ritual del espejo para asegurar la fidelidad. Su funcionamiento es un ejemplo perfecto de lo que se conoce como magia simpática. El principio de que los objetos que se parecen o que han estado en contacto pueden afectarse mutuamente. Una mujer que quiere asegurar la lealtad de su marido consagra un pequeño espejo plegable. Durante un momento de intimidad, o mientras él duerme, ella pasa discretamente el espejo cerrado por debajo de su cuerpo o lo coloca bajo la almohada y, en un instante preciso, lo cierra de golpe. Mientras lo hace, pronuncia un encantamiento para cerrar o atar la potencia de su marido con cualquier otra mujer que no sea ella. Después, envuelve el espejo en un trozo de tela de su propia ropa y lo esconde en un lugar seguro, a menudo enterrándolo. La creencia, documentada por etnógrafos como A.J.N. Tremerne en sus estudios de las comunidades Hausa en el norte de África, es que mientras ese espejo permanezca cerrado, el hombre será físicamente incapaz de mantener relaciones íntimas fuera del matrimonio. Se considera un hechizo tan efectivo que se dice que solo un contrahechizo de un boca muy experimentado puede deshacerlo. Otro ejemplo es el ritual de la olla para hacer regresar a una persona ausente. Si un cónyuge ha abandonado el hogar, la persona que desea su regreso puede tomar una olla de barro de las que se usan para cocinar, meter la cabeza dentro para que actúe como una caja de resonancia y llamar el nombre del ausente 3 veces, en voz alta y pausada, al atardecer. Este acto se repite durante 3 días, al amanecer y al anochecer. La lógica aquí es que la olla concentra y proyecta la voz hacia el mundo espiritual. Se cree que este llamado resuena en el corazón del ausente, provocándole una ansiedad y un temblor físico que solo se calma cuando emprende el camino de vuelta a casa. Hay relatos de personas que, estando a cientos de kilómetros de distancia, han sentido una necesidad repentina e inexplicable de regresar,
llegando a su hogar pocos días después de que se realizara el ritual. Tan importante como influir en los demás es saber protegerse. La tradición Hausa cuenta con un amplio arsenal de técnicas defensivas contra la mala suerte, la enfermedad y sobre todo los ataques de brujos enemigos o maye. La protección del hogar es una prioridad. Si se sospecha que alguien ha enterrado un objeto de maldición, asiri, en la entrada de la casa, un boca recomendará un ritual de limpieza y sellado. Una técnica común es clavar un cuchillo de hierro en el umbral. El hierro es un metal que, según la tradición, tiene la propiedad de cortar o repeler las influencias espirituales negativas. Otra técnica es rociar las 4 esquinas de la propiedad con la sangre de un gallo negro. El color negro se usa simbólicamente para absorber y neutralizar la negatividad, y la sangre del animal sirve como ofrenda para apaciguar a los espíritus guardianes del lugar. En un claro ejemplo de sincretismo, es muy habitual que estas prácticas animistas se combinen con la protección islámica. A menudo, se le pide a un mayam, un erudito musulmán, que escriba versículos específicos del Corán en un papel. Este talismán se dobla, se envuelve en cuero y se entierra bajo la puerta. Actúa como una barrera espiritual que las malas intenciones o los espíritus enviados no pueden cruzar. Para un practicante Bori no hay ninguna contradicción en esto. Se usa lo que funciona. Si el poder de la palabra sagrada del Islam puede reforzar un escudo mágico, se integra. En la magia práctica, la eficacia es la única norma. La magia no solo sirve para atar o proteger, sino también para reparar lo que se ha roto. Existe un hechizo muy efectivo para buscar la reconciliación con una pareja. Si una persona desea que su cónyuge la acepte de vuelta, debe recoger un poco de tierra de una de sus huellas. Al tomar la tierra de su pisada, está tomando simbólicamente una parte de su camino, de su esencia. Luego, a medianoche, debe ir a una encrucijada, un lugar de poder donde los caminos se cruzan, y sosteniendo el polvo en sus manos, llamar a su pareja por su nombre, pidiéndole que la acepte de nuevo. Se cree que este acto simbólico suaviza el corazón de la otra persona y abre los caminos para el reencuentro. Una variante aún más potente, también descrita en los registros etnográficos, implica el uso de la magia escrita de forma inversa. Un boca puede escribir en un papel una fórmula de separación, pero al revés, de derecha a izquierda. Luego la envuelve en una tela roja, el color de la pasión y la acción, y la ata con un hilo verde, el color de la vida y la renovación. Este amuleto, en lugar de causar una ruptura, produce el efecto contrario, atrae y une. Se documentó el caso de una mujer llamada Fatuma, para quien se preparó un amuleto de este tipo tras haber sido repudiada. Poco tiempo después, su marido canceló el divorcio y la recibió de nuevo en su casa, aparentemente influenciado por el poder de aquella fórmula invertida. Como se puede ver, la magia cotidiana Hausa es un sistema profundamente simbólico y psicológico. Utiliza elementos sencillos, un espejo, una olla, la tierra de una huella, y los carga de intención y poder a través de un ritual. No se trata de grandes explosiones de energía, sino de actos sutiles y precisos que operan en la red invisible que conecta a las personas, los lugares y los destinos. Cada uno de estos hechizos, transmitido de madre a hija, de maestro a aprendiz, es la prueba de que la magia más efectiva es a menudo la que se teje en silencio en el día a día. El refugio de los marginados, el rol de la mujer y los Yandaudu en el corazón del culto.
Toda estructura de poder crea sus propios márgenes, y es a menudo en esos márgenes donde florecen las formas de poder más interesantes y resilientes. Para entender de verdad el culto Bori, es fundamental analizar no solo lo que hace, sino a quién sirve. Históricamente y hasta el día de hoy, el Bori ha funcionado como un santuario, una red de apoyo y un espacio de poder para aquellos a quienes la sociedad hausa, predominantemente islámica y patriarcal, ha relegado a un segundo plano. Principalmente las mujeres y un grupo muy particular de hombres conocidos como los Jan Daudu. Recordemos que en sus orígenes, el Bori era una religión de Estado liderada por mujeres. La Sina. Con la expansión del Islam y la imposición de la ley Sharia, que en muchas de sus interpretaciones promueve la reclusión de la mujer en el ámbito doméstico, las mujeres perdieron su poder público, pero no lo cedieron por completo, lo trasladaron. El culto Bori, empujado a la clandestinidad, se convirtió en un dominio casi exclusivamente femenino. En él, las mujeres encontraron no solo una forma de mantener su espiritualidad ancestral, sino también una plataforma para la autonomía social y económica. La mayoría de los adeptos del Bori, los Jan Bori, han sido y son mujeres. A menudo, son mujeres que no encajan en el ideal tradicional, divorciadas, viudas, mujeres que no han podido tener hijos o simplemente aquellas con un espíritu demasiado independiente para las rígidas normas sociales. Dentro del culto, estas mujeres no son vistas con lástima. Al contrario, pueden alcanzar un estatus de gran prestigio. Una mujer que se convierte en una médium respetada o en una magallilla, una matriarca o sacerdotisa líder de una comunidad Bori, se convierte en una figura de autoridad. Genera sus propios ingresos a través de curaciones y consultas, dirige sus propios rituales y lidera una comunidad de seguidoras que funciona como una verdadera red de apoyo, una especie de cooperativa espiritual y económica. Asimismo, ten en cuenta que la guía definitiva de los entes para el amor, el enlace a nuestro canal de aprendizaje y el regalo que les prometí está en la caja de descripción. En las ciudades del norte de Nigeria, hasta hace relativamente poco, existían los llamados Gidan Mata, o casas de mujeres. Eran complejos residenciales donde vivían mujeres independientes, a menudo cortesanas o karuwai, que elegían vivir fuera del control de un marido o una familia. Estos Gidan Mata eran con frecuencia los centros de la actividad Bori. La líder de la casa solía ser una magajilla, que no solo gestionaba la comunidad, sino que también oficiaba las ceremonias para sus residentes y clientes. En este espacio, las normas del mundo exterior se relajaban. Era una esfera de autonomía femenina, un lugar donde el Bori proporcionaba no solo un marco espiritual, sino también una estructura social y un refugio físico. Dentro de este microcosmos, encontramos a una de las figuras más fascinantes de la cultura hausa, los Jan Daudu. La traducción literal es hijos de Daudu, siendo Daudu uno de los nombres del espíritu Dangaladima. El término se refiere a hombres que adoptan roles, gestos y a veces vestimentas tradicionalmente femeninas. Son hombres con una identidad de género fluida, que en la sociedad occidental moderna podrían ser identificados como afeminados, travestis u homosexuales. En la estricta sociedad islámica, los Jan Daudu eran vistos como una anomalía. Sin embargo, dentro del culto Bori, encontraron no solo aceptación, sino un rol ritual específico. Se les asociaba directamente con el espíritu Dangaladima,
una deidad masculina conocida por su carácter juguetón, su amor por el lujo y la belleza, y que curiosamente prefiere ser montado por médiums masculinos que exhiben estas cualidades. Los Jan Daudu se convirtieron en los principales devotos y caballos de este espíritu. Su función en las ceremonias iba más allá de ser médiums. A menudo eran los músicos, los cocineros de las ofrendas, los animadores del ritual y también actuaban como Masukiwo, cuidando de las médiums en trance. Su ambigüedad de género, en lugar de ser un estigma, era vista dentro del culto como una fuente de poder. Al estar entre los mundos masculino y femenino, se creía que eran puentes naturales hacia el mundo de los espíritus, capaces de interactuar con entidades de ambos géneros con mayor facilidad. Eran una parte integral del entorno de los Gidan Mata, formando una subcultura vibrante en los márgenes de la sociedad dominante. Esta dinámica es un ejemplo claro de lo que los antropólogos como Victor Turner han llamado un culto de aflicción. La lógica es la siguiente: la sociedad te margina por una aflicción. Ser una mujer divorciada, ser estéril, tener una identidad de género no normativa. En lugar de aceptar ese estigma, el culto lo reinterpreta. Tu aflicción no es una desgracia. Es una señal de que has sido elegido por los espíritus. Tu sufrimiento te hace espiritualmente más sensible. Al unirte al culto, transformas tu estigma en una fuente de poder. La mujer estéril se convierte en una curandera que puede otorgar fertilidad a otras. El Jan Daudu, ridiculizado en la calle, se convierte en el vehículo sagrado de un dios en el ritual. Este mecanismo es una forma de empoderamiento muy potente. El culto Bori no solo ofrecía una explicación para el sufrimiento de los marginados, sino que les daba las herramientas para convertirlo en capital espiritual. Sin embargo, esta relación con los márgenes de la sociedad también ha hecho al Bori vulnerable. En las últimas décadas, con el auge de movimientos islámicos más fundamentalistas en el norte de Nigeria, la tolerancia hacia estas desviaciones ha disminuido. Los Gidan Mata han sido clausurados y los Jan Daudu y las practicantes de Bori han sufrido persecuciones. A pesar de ello, la tradición persiste, aunque de forma más discreta. La necesidad humana de encontrar un espacio de aceptación y de transformar el sufrimiento en poder no desaparece por decreto. El Bori sobrevive porque sigue ofreciendo un refugio a quienes la estructura oficial no les da un lugar. Sigue siendo el santuario de los que no encajan, y en esa función reside una parte fundamental de su fuerza. Ecos en el fuego, mitos y relatos de poder de la tradición Hausa. Una tradición espiritual no se mantiene viva solo con rituales y un panteón de deidades. Su verdadera fuerza, su capacidad para transmitirse a través del tiempo, reside en las historias que cuenta. En el Bori, los mitos y los relatos no son crónicas de poder, casos de estudio y manuales de instrucción disfrazados de narrativa. Se cuentan al calor del fuego durante las largas noches de iniciación, no para pasar el tiempo, sino para grabar a fuego las leyes no escritas del mundo espiritual. Hoy voy a compartir algunas de estas historias. Quizás la historia más poderosa y mejor documentada de la magia Bori en acción es la de Saraunia Mangu. Saraunia no es un nombre, es un título que significa reina o jefa en lengua Hausa, y ella fue la líder de los Asna, un subgrupo Hausa que se negó a abandonar las prácticas animistas de sus ancestros. A finales del siglo XIX, concretamente en 1899,
El África Occidental estaba siendo colonizada de forma brutal por los europeos. Una de las expediciones más infames, la misión francesa Boulet-Chanoine, avanzaba por el territorio del actual Níger, dejando un rastro de destrucción. Mientras otros reyes y emires se rendían o pactaban para salvarse, la Sarraunia decidió resistir. Las crónicas de la época, tanto las tradiciones orales Hausa como los propios diarios de los oficiales franceses, describen una confrontación que desafía la lógica militar convencional. La Sarraunia, que era una poderosa sacerdotisa bori, no se limitó a la defensa física. Usó la magia como un arma de guerra. Se cuenta que antes de la batalla de Lugou, realizó un gran ritual, invocando a los espíritus de la tierra para que la asistieran. Cuando los franceses, armados con fusiles y cañones, atacaron su fortaleza, la Sarraunia desató su poder. Según los relatos, lanzó al aire un polvo mágico que se transformó en una niebla tan densa que los soldados franceses, completamente desorientados, empezaron a dispararse entre ellos. Se dice que invocó al espíritu del fuego para que incendiara la hierba seca a los pies de sus enemigos, creando un círculo de llamas que los hizo retroceder en pánico. Esto no es una fantasía de película. Es un hecho histórico interpretado a través de dos lentes muy diferentes. Los franceses, en sus informes, escribieron sobre una resistencia fanática y condiciones climáticas extrañamente adversas. Los Hausa lo llamaron por su nombre: magia de guerra. La Sarraunia demostró que el poder del bori no era solo para curar, sino también para defender a su pueblo. Su historia se cuenta hoy no como un mito, sino como la prueba de que una verdadera reina sacerdotisa puede influir en la realidad. Ella sobrevivió a la batalla y se convirtió en un símbolo eterno de la resistencia. Para los practicantes de bori, la Sarraunia es más que una heroína. Es la encarnación de una adepta que alcanzó el dominio total de su arte. Otra historia que funciona más como una advertencia es la del pacto con Dodo, el temible espíritu del río. Como ya mencionamos, Dodo es una entidad primaria, a menudo descrita como una serpiente monstruosa que encarna la fuerza destructiva y a la vez fértil de las aguas. Se cuenta que un rey, desesperado por ganar una guerra, acudió a un boca que le aconsejó pactar con Dodo. El rey fue a la orilla del río y prometió al espíritu a una de sus hijas en matrimonio a cambio de su ayuda. Dodo aceptó. Al día siguiente, una riada repentina y antinatural barrió el campamento enemigo, dándole la victoria al rey. Pero como suele suceder, el rey, una vez conseguido su objetivo, intentó ignorar su parte del trato. Pasó el tiempo, y en la siguiente estación de lluvias, una inundación devastadora amenazó con destruir su propia ciudad. La voz de Dodo se escuchó en los truenos, reclamando lo que se le había prometido. Para salvar a su pueblo, el rey no tuvo más remedio que cumplir el pacto y sacrificar a su hija, que fue llevada a la orilla del río y desapareció en las aguas. La lección de esta historia es brutalmente clara, y es una de las primeras que se enseña a un aprendiz. Nunca hagas un pacto con un espíritu que no estés dispuesto a cumplir al pie de la letra. Los espíritus, sobre todo los más primarios como Dodo, no operan con la moral humana. Entienden de intercambios de energía. Un pacto es un contrato sagrado y romperlo trae consecuencias. Esta historia sirve como un recordatorio constante de la seriedad y el peligro de tratar con fuerzas que tienen una lógica diferente a la nuestra. Finalmente, está el mito que explica el porqué de los sacrificios, una de las prácticas más difíciles de entender desde fuera.
Uno de los relatos de origen cuenta que, en los inicios del tiempo, una familia con muchos hijos intentó engañar a Dios ocultando a la mitad de ellos para no tener que presentarlos en un censo o sacrificio divino. Dios, que todo lo ve, se indignó por el engaño y los castigó convirtiendo a los niños ocultos en los primeros Iskoki. Pero su castigo incluía una condición: estarían condenados a un hambre eterna, una sed de energía vital que solo podría ser saciada con la fuerza liberada en los sacrificios de sangre. Este mito tiene una profundidad psicológica inmensa. Nos dice que los espíritus no son entidades ajenas, son nuestros hermanos perdidos, nuestra familia invisible. La posesión desde este punto de vista no es un ataque, sino un intento desesperado de reunirse con sus parientes vivos. La enfermedad que causan es la manifestación de su hambre. El sacrificio, por lo tanto, no es un acto de crueldad, sino un acto de alimentación, de cuidado y de restauración de un equilibrio que se rompió en el origen de los tiempos. Es una deuda de sangre que los vivos tienen con el mundo invisible. Cuando se ofrece un animal, su fuerza vital, su bori, es liberada y consumida por los espíritus que, una vez saciados, restauran la salud y la armonía. La lafilla. Estas historias, y cientos más como ellas, son el tejido que une la tradición bori. Son la forma en que el conocimiento abstracto se vuelve memorable y se transmite de generación en generación. No son solo cuentos para pasar la noche, son el grimorio oral de un pueblo, lleno de advertencias, estrategias y la sabiduría de aquellos que aprendieron a caminar entre dos mundos. El precio del poder, peligros, riesgos y pactos oscuros en la brujería Hausa. Sería irresponsable como guía mostrar la luz sin señalar también las sombras. La magia es una fuerza, y como cualquier fuerza, desde el fuego hasta la gravedad, puede construir o puede destruir. Manipular las energías del universo tiene un precio, y quienes se adentran en este camino con ignorancia, arrogancia o malas intenciones, pagan ese precio de formas muy concretas. El trance de posesión, como hemos visto, es una técnica que se presenta como controlada. ¿Pero qué sucede cuando se pierde el control? Un médium sin la preparación adecuada o sin la protección de una comunidad fuerte y un masukiwo, el cuidador del ritual, experimentado, se expone a lo que se conoce como una posesión hostil. Esto ocurre cuando un espíritu no invitado, a menudo una entidad errante o de baja vibración, aprovecha la apertura del médium para tomar el control. O en un escenario peor, cuando el espíritu invocado se niega a marcharse una vez que el ritual ha terminado. Las consecuencias de esto son devastadoras. La persona puede sufrir episodios psicóticos, comportamientos erráticos, pérdida de memoria, o una disociación tan profunda que su personalidad original queda sepultada bajo la del espíritu. Deja de ser un caballo temporal para convertirse en una marioneta. He conocido casos de personas que, tras participar en rituales sin la guía correcta, han quedado marcadas, sufriendo el resto de sus vidas la interferencia de una entidad que nunca fue correctamente despedida. Esto no es una metáfora de un trastorno mental. Desde la perspectiva de la tradición es un riesgo psíquico real. Por eso la iniciación en el bori es tan larga y exigente. No se trata solo de aprender a llamar a los espíritus. Se trata sobre todo de aprender a cerrarles la puerta con firmeza cuando el trabajo ha terminado. El poder de influir en la realidad conlleva una responsabilidad inmensa. Un boca tiene acceso a fórmulas no solo para curar, sino también para dañar.
Existen hechizos de maldición, rituales para causar enfermedad, locura o ruina a un enemigo. Pero la tradición enseña una ley fundamental, una especie de ley de causa y efecto espiritual. Toda energía que se envía de una forma u otra regresa a su origen. Cuando un brujo realiza un acto de magia con intención dañina, como clavar agujas en una efigie que representa a una persona o enterrar una maldición, deja una huella, una mancha en su propia energía. Este acto crea un vínculo con las fuerzas oscuras que ha invocado, y esas fuerzas son, por naturaleza, parásitas. Pueden entregar un resultado a corto plazo, pero a la larga, siempre se cobran su pago del propio brujo. He visto a practicantes que se especializaron en la magia de venganza terminar sus vidas solos, consumidos por la paranoia, la enfermedad o la pobreza, reflejando los mismos males que infligían a otros. Los espíritus con los que se pacta para hacer el mal son como prestamistas de la peor calaña. Te darán lo que pides, pero los intereses son impagables. Por eso, la mayoría de los brujos bori de prestigio se niegan a realizar este tipo de trabajos, no solo por una cuestión ética, sino por pura supervivencia. Saben que el contragolpe, lo que a veces se llama el rebote, es inevitable. El universo al final siempre busca el equilibrio. Ya hemos hablado de esto con la historia de Dodo, pero es necesario insistir. Los espíritus, sobre todo los más antiguos y primarios, operan con un código de honor absoluto. Un pacto con un espíritu es un contrato sagrado, y no hay letra pequeña ni cláusulas de escape. Si prometes una ofrenda a cambio de un favor y, una vez que lo recibes, no cumples tu parte, has cometido una de las peores transgresiones posibles. La ira de un espíritu ofendido es una fuerza aterradora. No se manifiesta como un castigo divino abstracto, sino de formas muy concretas y personales. Puede afectar tu salud, la de tu familia, tus finanzas o tu cordura. Un espíritu al que se le ha mentido puede convertirse en una presencia obsesiva, causando una cadena de desgracias que no se detendrá hasta que la deuda sea saldada, a menudo con un interés muy alto. He visto negocios prósperos derrumbarse en cuestión de meses y familias sanas desmoronarse por enfermedades inexplicables. Todo porque un abuelo hizo una promesa a un espíritu que sus descendientes ignoraron. La energía de un pacto no se disuelve con el tiempo. Permanece activa hasta que se resuelve. Por eso, antes de pedir nada, debes estar absolutamente seguro de que puedes y vas a cumplir tu parte del trato. Finalmente, está el peligro de la propia iniciación. Cuando una persona pasa por el ritual de la jirka y se convierte en un adepto del bori, establece un vínculo de por vida con su espíritu patrón. No es un pasatiempo que se pueda abandonar cuando uno se cansa. Se dice en la tradición que una vez que eres un caballo, siempre serás un caballo. Intentar cortar este vínculo de forma abrupta y sin el ritual de despedida adecuado es extremadamente peligroso. El espíritu patrón, al sentirse abandonado y traicionado, puede volverse en contra de su antiguo médium. Hay innumerables relatos de personas que, tras convertirse a otra religión o simplemente decidir dejarlo, han comenzado a sufrir las mismas aflicciones que los llevaron al bori en primer lugar, pero multiplicadas. El espíritu que antes los protegía se convierte en su mayor atormentador. Esto no es para infundir miedo, sino para subrayar la seriedad del compromiso. El camino del bori es una vocación, no una elección pasajera. Es un matrimonio espiritual, y el divorcio en el mundo de los espíritus es un asunto muy complicado y a menudo doloroso. En conclusión, el poder siempre exige un precio.
El camino del Bori ofrece la posibilidad de sanar, proteger y entender el universo de una forma más profunda, pero es un camino que debe ser transitado con un respeto inmenso, una disciplina férrea y una conciencia constante de los riesgos. La ignorancia y la arrogancia son los peores enemigos de un brujo. Son las puertas abiertas a través de las cuales entran el desastre y la locura. Un eco panafricano. Diálogos del Bori con el Islam, el Vodún y los orishas. Ninguna tradición espiritual nace o existe en el vacío. Todas son como ríos que en su curso se encuentran con otros, mezclan sus aguas y, a veces, se transforman. Para entender la verdadera relevancia del Bori, es necesario dar un paso atrás y observar el mapa completo. Al hacerlo, descubriremos que el Bori no es un fenómeno aislado, sino una de las expresiones más antiguas de una corriente de pensamiento espiritual que atraviesa todo el continente africano e incluso ha dejado su huella en otras partes del mundo. La relación más larga y compleja del Bori ha sido con el Islam. Como ya hemos visto, la llegada del Islam a Hausaland no borró al Bori del mapa. Lo obligó a una adaptación estratégica de una creatividad asombrosa. Este proceso, que los académicos llaman sincretismo, la fusión de diferentes creencias, no fue una simple mezcla, sino una renegociación del poder espiritual. En la práctica, esto dio lugar a una simbiosis fascinante. Los practicantes de Bori empezaron a usar el vocabulario islámico para describir su universo. Los Iskoki pasaron a ser llamados al-Hanu o Jin, figuras que el Corán reconoce. El Dios supremo de los antiguos Hausa fue identificado con Alá, situándolo en la cima de la jerarquía, pero como un rey tan poderoso que era demasiado distante para ocuparse de los asuntos cotidianos. Esto permitía a los practicantes afirmar que no cometían idolatría, ya que reconocían a un único Dios. Los Bori, en este nuevo esquema, pasaron a ser considerados sus ministros o siervos, intermediarios con los que sí se podía tratar directamente. Este sincretismo impregnó los rituales. Un boca podía empezar una ceremonia recitando la Fatija, la primera sura del Corán, para luego invocar a un espíritu animista con cantos tradicionales. Los amuletos son el ejemplo más claro. Un talismán Bori puede contener elementos naturales como una pluma, junto a un papel con versículos coránicos escritos por un mayam. El rey de los espíritus, Sarkin al-Jan, fue identificado con Sulaimán, el rey Salomón, una figura venerada en el Islam por su poder sobre los jinn. Esta astuta maniobra no solo les proporcionó un escudo contra las acusaciones de paganismo, sino que también integró el poder del nuevo sistema religioso en el antiguo. Si miramos más allá de las fronteras de Hausaland, encontramos sistemas que parecen ecos o parientes lejanos del Bori. El Vodún, practicado en Benín, Togo y en la diáspora en Haití, muestra paralelismos sorprendentes. Al igual que en el Bori, el corazón del Vodún es el trance de posesión, donde los espíritus llamados loas montan a sus devotos, a quienes se refieren como cheval o caballo. La estructura de la ceremonia es muy similar. Un espacio sagrado, tambores que actúan como llaves para llamar a deidades específicas y ofrendas de comida, licor y sacrificios. Un practicante de Bori que presenciara un ritual a Ogún, el Loa del Hierro, reconocería de inmediato la energía marcial de los espíritus Jan Garki. Más al sur, en Nigeria, la religión de los Yoruba y su panteón de orishas ofrece otra comparación.
Aunque los Yoruba y los Hausa son pueblos culturalmente distintos, su proximidad permitió siglos de intercambio. En la religión Yoruba, los orishas como Shango, el dios del trueno, también poseen a sus devotos en ceremonias de tambor y danza. La idea de que cada persona tiene un ori, un espíritu guardián en la cabeza que debe ser alimentado, es conceptualmente muy similar a la creencia Hausa de que cada individuo nace con un bori personal que actúa como su doble espiritual. El antropólogo E.M. Lewis llegó a proponer la existencia de un complejo de culto Sar-Bori que se extendía desde Etiopía y Sudán, con el culto Sar, hasta el África Occidental. Él teorizó que estas tradiciones, aunque con nombres diferentes, compartían una estructura y una función social. Surgían en respuesta a la aflicción y servían como un espacio de poder para los grupos marginados, especialmente las mujeres. Esta es una clave fundamental. El trance de posesión en África no es una anomalía, sino una respuesta cultural recurrente a la enfermedad, la opresión y el cambio social. La influencia del Bori no se detuvo en África. Durante la trata de esclavos, aunque en menor medida que los Yoruba o los pueblos del Congo, los Hausa también fueron llevados a las Américas. Su huella, aunque más sutil, se puede encontrar en algunos cultos afro-brasileños como el candomblé, donde existen naciones o líneas espirituales que incluyen espíritus de origen Hausa. Quizás el eco más sorprendente se encuentre en la propia palabra. En la religión Yoruba existe un ritual fundamental llamado Bori, con acento en la I, que significa literalmente alimentar la cabeza. Bo-Ori. Una ceremonia para fortalecer la conexión con el espíritu personal. Aunque la etimología es diferente de la palabra Hausa Bo-Ori, la coincidencia fonética y conceptual es asombrosa. Ambas tradiciones, de forma independiente, llegaron a la misma conclusión: que la cabeza es el asiento del espíritu y que debe ser nutrido ritualmente. Es como si dos ríos separados hubieran llegado al mismo mar. Todo esto nos muestra que el Bori, lejos de ser una curiosidad tribal, es una pieza clave en el gran mosaico de la espiritualidad humana. Representa una forma de entender el mundo basada en la negociación y el equilibrio, en lugar de la conquista y la sumisión. Ha dialogado con el Islam, ha encontrado ecos en el Vodún y los orishas y ha sobrevivido a siglos de persecución gracias a su increíble capacidad de adaptación. Al estudiar el Bori, no solo aprendemos sobre los Hausa, aprendemos sobre una de las formas más antiguas y persistentes en que la humanidad ha buscado caminar en armonía con las fuerzas invisibles del universo. No olvides que este es el canal de Efraín Balak. Si necesitas contactarle por algún motivo, puedes hacerlo a través del correo efrainbalakogmail.com o a través de los medios indicados en la caja de descripción o en la web oficial efrainbalak.org. Por favor, no vayas a contactar a través de ningún otro medio. Hay muchos suplantadores, hay que cuidarse de ellos. Finalmente, si quieres dar un paso más en la brujería, nos vemos en el grupo privado para conversar mejor. El enlace también está en la descripción. Hasta el siguiente video, mucha suerte.